Hola, ¿cómo están? Hoy en el taller de pintura vamos a hacer un ejercicio de texturas. Las texturas las podemos hacer a través de algún material agregado como el enduido y que nos sirven tanto para hacer un cuadro como para decorar algún objeto como una caja o cualquier objeto que queramos intervenir. La textura nos sirve mucho también para tapar superficies que ya hemos pintado o que no están en excelentes condiciones, y a través de la textura la podemos renovar. Vamos a usar un poco de enduido y vamos a utilizar diferentes técnicas como el agregado de material a través de espátula o de otros materiales como la arena. Y también vamos a hacer algún ejercicio de impresión. Hoy yo voy a utilizar para hacer texturas enduido, pero también puede hacerse textura con diferentes materiales, papel, cartones, telas. Vamos a empezar entonces con este material que se consigue en las pinturerías y con las herramientas que son las espátulas, que son también de artística, pero que si no tuvieran podrían usar algún cuchillito o algún elemento que les permita esparcir el enduido sobre la superficie. Yo voy a hacer esta muestra con un espatulado irregular que después al pintarlo y a patinarlo va a demostrar su textura. Entonces, esto es lo más simple. Vamos a empezar por lo más sencillo, que es cargar la espátula y depositar sobre nuestra superficie, ir espatulando hacia diferentes direcciones. Esto yo lo puedo hacer en toda la superficie o puedo hacer por sectores. Ustedes fíjense que a medida que yo voy depositando y voy arrastrando, se van generando diferentes movimientos. Eso es lo que yo tengo que ver para que la textura sea interesante, que no quede siempre hacia la misma dirección o demasiado plana o tal vez demasiado cargada. Si yo, una vez que deposité esa textura sobre la superficie, vuelvo a pasar la espátula, voy obteniendo nuevos efectos. También puedo jugar con el recurso de poner capas más finas, arrastrar el enduido y como plancharlo. Siempre les digo que la espátula, cuando queremos generar esas pequeñas texturas como más arrastradas, tenemos que ponerla en forma horizontal y arrastrar. Y en algunas partes puedo poner más cargado y crear diferencias. Siempre que yo cargo bastante con enduido, voy a tener que pensar que va a demorar mucho en secar. Así que tenemos que tener paciencia luego para poder pintar esto. Generalmente de un día para otro ya estamos seguros de que esto secó. No sé si lo van a ver bien porque estoy trabajando blanco sobre blanco, pero después vamos a pintar y a patinar para que vean el resultado final. Acá voy a dejar una parte bien lisa, casi sin textura, con muy poquito enduido, y tratando de alisar para ver las diferentes formas de utilizar este espatulado.
Este sería el primer ejercicio simple con espátula y con enduido solo. Vamos a pasar a una siguiente muestra donde vamos a realizar una mezcla de enduido y arena. Esta mezcla de enduido y arena es muy útil también para pintar sobre o digamos intervenir todo lo que sea plástico, vidrio, porque es una mezcla que se adhiere y que crea como una superficie rugosa que después pintada queda muy bonita. Entonces es simplemente mezclar una parte de enduido. Al enduido se le puede agregar plasticola para que agarre mejor, sobre todo si vamos a trabajar sobre vidrio o sobre plástico. Como yo estoy trabajando sobre madera, no necesito demasiada adherencia porque ya la madera es más porosa. Entonces puedo poner una parte de enduido y esto depende si yo quiero hacer una textura muy rugosa o apenas. Entonces le pongo una parte de arena aproximadamente para hacer una textura media. Es simplemente mezclar y nos va a hacer una especie de símil cemento. O sea que a todo lo que le agreguemos este tipo de textura lo podemos pintar también un color cemento y nos haría el efecto de que realmente la pieza fuera de ese material. Le voy a agregar un poco más de arena para que sea un poquito más rugoso. Inclusive hasta le puedo agregar pequeñas piedritas molidas para generar más rugosidad todavía. Bueno, esto lo puedo pasar a espátula o también lo podría pasar a pincel. Suponiendo que tuviera un frasco de vidrio o una maceta de plástico, por ejemplo, lo podría pasar. Ahí sí hay que agregarle un poco de plasticola o de cola vinílica. Lo podría pasar también con un pincel. Y es solamente extender hasta emparejar. Ahora que lo estoy haciendo con espátula, la espátula me deja ciertas marcas al ser una superficie un poco filosa. Entonces para borrar esas marcas me puedo ayudar o con una esponjita o con un bollito de papel y poncear. Poncear significa dar pequeños golpecitos, lo que va haciendo que se borren esas marcas de la espátula o del pincel y quede todavía más texturado. Vamos a sectorizar un poco esta textura para no hacer toda la muestra igual. Y esto, por supuesto, dejarlo secar. En este costado tengo la textura de enduido y arena y acá voy a empezar a hacer las texturas por impresión. Para eso tengo que extender una capa no demasiado gruesa, pero lo más pareja posible sobre la superficie que yo quiero texturar. Al principio deposito y después
ahí me preocupo por alisar. No tiene que estar perfecto tampoco, porque como voy a apoyar en este caso un pedazo de arpillera, ya va a generar un efecto donde se van a borrar estas líneas. Una vez que tengo la capa de enduido colocada, voy a poner sobre ella la arpillera y voy a presionar para que se transfiera toda la trama de la tela sobre el enduido. Una vez que apoyó y presioné, voy a retirar despacito bien lento para darle tiempo a que se marque la trama de la tela. Ahí está. Bueno, ustedes van a ver que tal vez quedaron demasiados piquitos, pero todo esto, una vez que está seco, puede ser lijado suavemente para sacar todas esas pequeñas imperfecciones que quedaron. Una vez que ya tengo la superficie cubierta con el enduido, lo que voy a utilizar en esta muestra va a ser un poco de tela de encaje y una puntilla. La puntilla la podemos poner sobre un costado. Vamos presionando despacito. Y el resto voy a usar este pedazo de tela de encaje como para completar el efecto de tela. Dejo secar bastante, denle tiempo para que el enduido vaya fraguando y después retiro. Este lo dejé secar bastante y ahora sí lo levanto y ven que se marca mucho mejor. Esperen que fragúe, que no se quede del todo, pero no lo levanten enseguida. Habrán pasado aproximadamente 15-20 minutos y la capa no es muy gruesa, es una capa relativamente fina. Y ahí se marca perfecto. Ya esparcí el enduido y dejé que se secara un ratito, como para que lo que vaya a apoyar se marque mejor. Elegí de mi patio algunas de estas palmeritas, que las recorté porque eran más grandes, y este tipo de yuyitos que me pareció que hacían juego y que podían quedar lindos. Entonces, apoyo la hoja o el elemento que haya encontrado y lo dejo como pegado.
Lo mismo vamos a hacer con estos yuyitos. Lo que tienen que tratar es de aplanarlos antes de apoyarlos. Traten de apoyar el tallo. Y dejarlos un rato pegados en ese enduido. Acá que el tallo no llegó hasta el final, puedo recortar otro cabito y hacer la continuación. Vamos a poner uno más. Y lo dejo un rato para después levantar todo esto que apoyé. Vamos con este que habíamos dejado fraguar bastante la base. Y ya podemos levantar todos estos yuyitos. Siempre tenemos el recurso de... Ay, acá cayó. De remarcar alguna parte si nos parece que no se marcó lo suficiente. Bueno, dejamos secar, lijamos y luego pintamos. Una vez que nuestro enduido está completamente seco, que como les decía es mejor dejarlo de un día para otro, vamos a empezar a pintarlo. Esta es la primera muestra que hicimos, que tiene la parte de enduido con arena y la parte de arpillera. Lo que voy a hacer primero es lijar con una lija fina suavemente para sacar algunas imperfecciones, pero sin borrar la textura. Esto le podemos dar una base de color o una base blanca, pero siempre hay que dar una base de acrílico para que el enduido no absorba después la pátina. Con esta le vamos a dar una base con un poco de blanco, mezclado con un toquecito de siena natural para hacer un color como si fuera un tono crema o natural. Siempre nos conviene el fondo más claro y la pátina más oscura para que penetre en los relieves. Aunque también puede ser a la inversa para lograr algún efecto especial. Pero generalmente se utiliza la base clara y la pátina un poco más oscura. Bueno, darle una base sencillo. Puede ser a pincel o a pinceleta. Extendemos. Tratamos de que penetre en todo el relieve. Podemos aligerar un poquito con agua la pintura.
y en este caso también hay que dejar secar muy bien la base para después ir a la pátina. En esta muestra, que fue la que habíamos apoyado estos yuyitos, vamos a lijar un poco el fondo. Y suave para no borrar la impresión. Limpiamos y a esta le podemos dar algún color de fondo distinto. Podríamos usar un poco de verde. Tenemos este, que fue el primero que hicimos, que tiene varios relieves, algunos como más altos y otros apenas raspados. Y le vamos a poner un color con un poquito de naranja. Esto también puede ser irregular el color de base, dando como unos efectos de luces y sombras que pueden quedar muy bien. Podemos ir aclarando. Hasta llegar a la parte más blanca. Inclusive puedo cambiar, acá que tengo un poco de verde, darle otro matiz a esta parte de la madera. Acá sin mucho problema, mezclando, pincelando, para que se vayan integrando un poco los colores. Solamente la base, luego vamos a hacer la pátina. Tenemos esta, que es la que tenía el encaje y la puntilla, que directamente la voy a dejar blanca, pero le puedo pasar una mano con pinceleta de acrílico blanco. Vamos a preparar ahora la pátina, que se hace con una parte de acrílico. Yo voy a usar sombra tostada, que es un marrón bastante oscuro, pero que como no quiero que sea demasiado oscura mi pátina, la voy a aclarar con un poco de blanco. Preparo el color. Y a ese color le pongo una parte de barniz acrílico. El barniz acrílico es un barniz al agua que usamos generalmente para proteger todo lo que son los cuadros o las pinturas en acrílico, y que puede ser mate, semimate o brillante. Cualquiera que tengan sirve. Calculo más o menos una parte igual de pintura como de acrílico y también una parte de agua. Con un poquito de agua agrego y mezclo todo, que se haga como una especie de tinta.
Una vez que está preparada la pátina, tengo que ver si es demasiado espesa, puedo agregar un poco más de barniz o de agua. En este caso le podría poner un poquito más de barniz para que sea más transparente, que no quede tan oscura. Mientras más barniz, más clara, más transparente va a ser la pátina. Una vez que está preparada, con una pinceleta humedecida voy a extender sobre la superficie que ya está texturada con su base de acrílico seca, y lo hago en forma rápida, aunque el barniz me da tiempo para que pueda retirar el excedente, porque la idea es que esa pátina quede, que penetre en todos los relieves que hicimos. Si quiero que quede un poquito más intenso, puedo dejar secar un poquito más la pátina y retirarla cuando ya absorbió la superficie un poco. Vamos a hacer, esta es la parte de alpillera, vamos a hacer la parte de arena. A esta parte de arena la vamos a dejar secar un poco más antes de retirar. Le voy a pasar la pátina a esta muestra, pero en todas es el mismo procedimiento. Preparar la pátina con las proporciones, ir depositándola y sin esperar demasiado ir retirando con un trapo. Si el trabajo fuera muy grande, lo podemos hacer por partes. Puedo volver a pasar si quiero oscurecer en alguna zona, dejar un ratito que tome, que penetre la pátina y luego retirar suave hasta que nos guste el efecto. Espero que les haya gustado esto que hemos hecho hoy. Si bien es una serie de muestras, son todos ejercicios aplicables a el reciclado de objetos o bien a la realización de alguna obra más creativa, pensando que todo esto de las texturas nos da muchas posibilidades y nos facilita a la hora de la pintura, porque por sí solo crea efectos que quedan muy interesantes. Así que bueno, nos encontraremos en el próximo programa, donde les traeré alguna otra técnica que espero que les interese y también espero que esté muy bien. Hasta la próxima.